bueno, el Napoli y el Inter empataron 2-2 en un partidazo donde los goleadores fueron Di Marco, Çalhanoğlu y un doblete de McTominay para el Napoli. Un partido muy bueno, muy entretenido donde estaban jugando los dos favoritos al liderato de la Serie A, los dos favoritos a ganarse la Serie A, que son el Inter de Milán y el Napoli, donde empataron a dos en un partido muy de ida y vuelta, donde hubo un dominador, pero hubo otro equipo que supo aprovechar las ocasiones que se le presentaron en el partido. Así que vamos a analizar las alineaciones, vamos a analizar el partido en general. Aquí tengo las notas del partido y ver qué fue lo que sucedió. Entonces, empecemos. Que el Inter de Milán, dirigido por Christian Chibu, salió con Jan Sommer en el arco, línea de tres, Bastonia, Kanji, Bisek, eh, cinco mediocampistas, carrileros, bueno, sí. Cinco mediocampistas, bueno, tres mediocampistas, dos carrileros, los cuales fueron dos carrileros, Di Marco, Luis Enrique, con los tres mediocampistas, cuales fueron Zielinski, Çalhanoğlu y Varela, y doble punta con Lautaro Martínez y Thuram. Ingresaron al partido Joan Boni, Espósito, Mkhitaryan, Susic y Carlos Augusto. El partido se lo perdieron Dumfries, Josep Martínez, Darmian, Di Gennaro y Tomás Palacios. Mientras que para el Napoli con 3-4-2-1 dirigidos por Antonio Conte salió con Milinkovic-Savic en el arco, línea de tres con Jesús, Rashmani y Bauquema, dos carrileros como Spinazzola y Di Lorenzo, dos mediocampistas, los cuales fueron McTominay y Lobotka, dos mediapuntas o dos mediocampistas más adelantados, los cuales fueron Elmas y Politano, y nueve Rasmus Højlund. Ingresaron al partido Noah Lang y Masochi. Mientras que el partido se lo perdieron Anguissa, Kevin De Bruyne, David Neres, Gilmour y Lukaku. Entonces, ¿qué fue este partido? ¿Qué podemos decir de este partido? A ver, fue un partido muy bueno, ida y vuelta, donde la estadística, vamos a ver las estadísticas, fueron bastante claras. Estadísticas claras, donde primero, la posición de la tabla antes del partido era un Inter líder con ventaja ante un Napoli justo detrás, compitiendo por el título. Claramente, donde la tabla en estos momentos es Inter primero, Milan segundo, Napoli tercero, un Inter que pues tiene 3 puntos de ventaja sobre el segundo que es el Milan, un Napoli que está a 4 puntos del Inter, a un punto del Milan, pero que cada vez se está notando más como el Milan se cae, se cae, se cae por competir por la Serie A, dejando como a los claros favoritos al Napoli y al Inter, ¿no? O donde para mí pues los claros favoritos son Napoli e Inter de Milán. Entonces, la posición fue un 50-50, muy pareja la posesión, pero para mí la posición no hace justicia a lo que se vio en el partido, donde tiros totales fueron 13 para el Inter, 7 para el Napoli, tiros a puerta 4 para el Inter, 3 para el Napoli. Donde pudimos ver en el partido donde pudimos ver en el partido a un Inter que completó muchos más pases efectivos en el último tercio, que pues nos pueden indicar una superioridad ofensiva estructurada. A ver, ¿qué fue el Inter? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que el Inter no ganara el partido? Vamos a ver eso. El Inter tuvo más dominio en ritmo y territorio, pero no fue, ¿cómo decirlo? A ver, no fue clínico en el último pase, no fue preciso en ese último pase para poder cerrar el partido. Porque viendo, o sea, vamos a ver el análisis táctico para mí, cómo jugó el Inter, donde en fase ofensiva. A ver, el Inter usa una formación. El Inter en su típico juego usa una formación de carrileros anchos donde genera amplitud desde Di Marco hasta Luis Enrique. Donde el balón fluye con intercambios rápidos entre el medio campo y el ataque, buscando desequilibrio por bandas claramente y pases verticales. Típico juego de Chibu en el Inter de Milán, donde Çalhanoğlu fue el motor creativo desde el centro junto con Varela, que también fue un poco más de recuperación junto a Zielinski. A ver, desde el centro, a ver,
sí. Y marcó desde el... Y bueno, y Çalhanoğlu que marca desde el punto penal, que le da gran confianza. Çalhanoğlu que es especialista en esto. En la parte ofensiva del Inter. Entonces, del Inter. Mientras que transición con... A ver, hubo muy buena transición construida el Inter, donde pues aquí en las notas, el Inter, el Inter, el Inter intentó construir desde atrás con la calidad que tiene Bastoni y Akanji, que tienen muy buen pase los dos, buscando velocidad para iniciar ataques. O sea, el Inter siempre trata de jugar desde atrás hacia arriba, entre el medio campo, donde entre la defensa que tiene un buen pase, conectaba a un medio campo que descargaba entre Çalhanoğlu y daba esa creatividad arriba. Pero bueno, y bueno, esto lo podemos ver claramente sabiendo pues que el Inter fue el equipo que generó más pases efectivos dentro del área, dentro pues del área rival, en este caso dentro del área del Napoli, donde hizo 27 toques en área de Napoli contra el 21 que hizo Napoli en área del Inter, demostrando claramente una superioridad ofensiva mediable, pero una finalización un poco imprecisa. Porque el Inter no se lleva el partido simplemente por unas debilidades defensivas claras. Donde los goles encajados al Inter nos muestran como una dificultad del Inter para replegar y resetear tras perder el balón. Porque el Napoli aprovechó con esto a McTominay. Porque en el momento en el que el Inter perdía el balón, el Napoli iba inmediatamente al ataque, generando transición rápida ante un McTominay que llegaba muy bien al área. Eso lo podemos ver en el primer gol, donde una muy buena jugada entre él más el otro jugador del Napoli por la banda, termina dando un pase al medio, donde entra muy bien al área McTominay, donde el que lo tenía que estar marcando le pierde la marca y McTominay define muy bien. Otra debilidad defensiva que pude percatarme que tenía el Inter es que, a ver, Lautaro fue sorprendentemente, sabiendo lo que es Lautaro y lo que genera, fue sorprendentemente poco influyente, donde pues perdía constantemente duelos y ofreciendo muy poco peligro. El partido de Lautaro fue muy discreto. Donde ahora vamos a ver los puntos fuertes que tuvo el Inter. Donde tuvo un muy buen control en el medio con Varela y Zielinski, a ver, individuos desequilibrantes en la creación como Çalhanoğlu y Di Marco, incluso el gol de Di Marco llega después de una muy buena recuperación en el medio campo, donde Turán a ver, ¿cómo decirlo? Una muy buena conducción con el balón. Y Di Marco le llega por el lado, descarga en Di Marco y Di Marco define muy bien, inatajable para Zielinski porque el balón da en el palo y adentro. Y bueno, y otro de sus puntos fuertes fue pues, que tuvo varios remates al poste. Hubo un remate de Mkhitaryan al final del partido, que da en el poste lastimosamente, que fue una muy buena jugada dentro del área del Napoli. Mientras que el Napoli de Conte, que Conte incluso salió expulsado después de quejarse por el penalti, que para mí fue un penal claro, pisotón claro a Mkhitaryan, donde Conte no estaba de acuerdo, lo terminan expulsando por sus constantes protestas y su enojo. Çalhanoğlu define muy bien. A ver, pero ahora vamos a resaltar lo del Napoli. El Napoli tuvo una solidez y una muy buena reacción. Porque el Napoli se mostró muy compacto en transiciones defensivas, esperando siempre recuperar y salir rápidamente, que es lo que vimos claramente en el partido. Donde vimos como en el ataque McTominay lideró la presión e hizo dos muy buenos goles, ambos tras una muy buena recuperación ofensiva precisas. Aunque McTominay también tuvo un error y es que en el primer gol del Inter, el gol de Di Marco, es el que pierde el balón en el medio campo y termina generando el error que termina ocasionando el primer gol del Inter. También hay que decirlo. Pero aún así, muy buen partido, MVP, McTominay claramente. Que McTominay tiene eso de mediocampista sorpresa. O sea, lo que tiene McTominay es que los equipos nunca lo referencian. McTominay siempre llega muy libre en el área porque es el mediocampista que es McTominay y tiene muy buena llegada al área. Entonces no siempre está referenciado en el planteamiento de los equipos rivales.
¿no? Por la muy buena llegada que tiene McTominay precisamente al área rival. A ver, otra de las cosas, otro de los puntos que tuvo el juego del Napoli fue su juego directo y su verticalidad. Porque, a ver, las peligrosas, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Hubo peligrosas salidas verticales, donde se hacían pases rápidos para McTominay y Højlund que rompían las líneas. Porque en el momento en el que el Napoli recuperaba, iba inmediatamente a hacer el contraataque, hacer la transición rápida. Y bueno, ante la presión alta que ejercía el Inter, el Napoli explotó los espacios entre líneas, especialmente en la zona derecha. En la zona de Luis Enrique, que bueno, Luis Enrique, desde que llegó al Inter no se termina de acoplar, no se termina de conectar con el equipo y eso ha sido algo que le ha complicado las cosas al Inter, porque defensivamente Luis Enrique es un hueco que ya los equipos tienen muy bien vistos, esa parte de Luis Enrique que defiende muy mal. O para mí, Luis Enrique defiende muy mal, los equipos tienen muy bien visto ese lado de Luis Enrique. A ver, prácticamente Conte fue más de lo que nos mostró la, la alineación con el 3-4-2-1. Muchas veces era un 4-4-2 con un bloque medio alto intentando cortar... a ver, ¿cómo decirlo? Intentando cortar... intentando cortar como el medio campo del Inter. Intentando cortar como el medio campo y la defensa del Inter. Ya que el equipo de Conte... A ver, no se... A ver, lo voy a decir en mis palabras, lo voy a decir en palabras y no las que anoté. El equipo del Inter no se arrugó tras ir perdiendo, la verdad. Porque la concentración colectiva que tuvo el Napoli fue muy buena y fue esencial para volver al marcador. Porque aunque iban detrás del marcador, no dejaban de insistir, se mantenían fieles a su juego. Siempre se mantuvo muy fiel a su juego el Napoli. Mm, Y bueno, el Inter, la verdad, el Inter, ya hablando como en los momentos claves que tuvo el Inter en el partido, el Inter adelantó el ritmo, tomó la iniciativa y pues encajó los goles hacia el Napoli. Que pues siendo el equipo superior que es el Inter, siempre mostró ese juego de equipo superior que es. Mientras que el Napoli respondió con eficacia y encontró espacios de vez en cuando que el Inter dejaba que el Inter dejaba muy desprotegidas. Ya pues la expulsión de Conte no fue un golpe muy duro para el Napoli porque siempre mantuvo el fiel juego que Conte había puesto en el partido. Siempre. Ya pues, como para destacar puntos importantes en el Inter, buen partido de Çalhanoğlu, no solo por el penal, sino también por lo que generaba un juego. Muy buen partido de Marco, que siempre hace muy grandes partidos. Muy bien Varela, que siempre es ese motor en el medio campo del Inter. Y un decepcionante Lautaro Martínez, que no tuvo gran impacto. Y ante un MVP, como fue McTominay, con sus 2 goles. Fue un partidazo, un 2-2 muy equilibrado, claramente. Donde el Inter dominó la posición y generó varias ocasiones, pero no pudo terminar de cerrar el partido. Mientras que el Napoli, pues con su estrategia de transición bien ejecutada y resiliencia táctica, fue capaz de rescatar un punto importante en Giuseppe Meazza. Ya pues en la Serie A esto pues al Inter lo mantiene con ventaja clara en la cima, pero pues claramente no puede perder chances que se le pueden venir. Porque ya en esto pierde la chance de escaparse todavía más del liderato con este empate. El Napoli, pues con esto confirma que es un claro candidato serio para ganarse el título por su gran mentalidad y el gran juego que le da Conte a este equipo. Y pues nada, este sería el análisis de este partido, que para mí los dos candidatos claros siempre han sido Inter y Napoli, por más que el Milan esté segundo. Para mí son los dos candidatos muy claros.